Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre la historia más importante de la humanidad fuera solo la mitad de la verdad, que en las arenas del desierto egipcio, enterrada durante más de 1600 años, yacía la otra mitad, tan perturbadora que la iglesia primitiva decidió borrarla de la historia para siempre. Una verdad sobre la descendencia de Jesús que, de ser revelada en su tiempo, habría cambiado el curso completo del cristianismo tal como lo conocemos. Pero en 1945, un campesino egipcio desenterró accidentalmente una vasija que contenía los secretos más peligrosos de la cristiandad primitiva. Secretos que revelan no solo que Jesús tuvo descendencia, sino que esa descendencia fue protegida, ocultada y perseguida durante siglos por las más altas autoridades eclesiásticas. Hoy, después de décadas de investigación silenciada y descubrimientos arqueológicos que han sido deliberadamente minimizados, las piezas del rompecabezas finalmente están saliendo a la luz, y lo que vas a descubrir en los próximos 90 minutos podría transformar para siempre tu comprensión de la historia más importante jamás contada. Para entender la magnitud de lo que estás a punto de descubrir, necesitas conocer que esta investigación ha tomado años de trabajo, consultando archivos que la mayoría de investigadores nunca logran acceder, traduciendo documentos en idiomas antiguos y conectando evidencias que han estado dispersas por siglos. Lo que vas a escuchar no es especulación, es evidencia documental verificable que ha sido sistemáticamente ocultada de la narrativa oficial del cristianismo. Diciembre de 1945. Muhammad Ali al-Samman golpea con su azada una roca extraña cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Lo que emerge de esa roca cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo y revelaría una conspiración de 2 milenios para ocultar la verdad sobre la familia de Jesús. Para entender la magnitud de este descubrimiento, imagina que encontraras en tu sótano una biblioteca completa de libros que creías que habían sido destruidos hace siglos. Libros que contienen versiones alternativas de eventos que diste por sentados toda tu vida. Pero no cualquier libro, documentos que las primeras comunidades cristianas consideraban tan sagrados como los evangelios que conocemos hoy. Dentro de esa vasija de barro sellada, Ali encuentra 13 códices de cuero que contienen 52 textos antiguos escritos en copto, la lengua de los primeros cristianos egipcios. Estos manuscritos, que datan del siglo IV, son copias de textos aún más antiguos, algunos escritos apenas décadas después de la crucifixión de Jesús. El doctor Marvin Mayer de Chapman University, quien dirigió el proyecto de traducción más completo de estos textos, hace una declaración que debería hacernos pausar. La biblioteca de Nag Hammadi representa la colección más importante de textos cristianos primitivos encontrada en los tiempos modernos, superando incluso a los manuscritos del Mar Muerto en términos de impacto teológico potencial. Pero aquí surge una pregunta que debería inquietar a cualquier persona thoughtful. Si estos textos eran tan importantes para las primeras comunidades cristianas, ¿por qué fueron enterrados en el desierto egipcio en lugar de ser preservados cuidadosamente en las iglesias? La respuesta nos lleva al corazón de una conspiración que duró 2 milenios y que involucra a las más altas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. La compañera que los evangelios nunca mencionaron. Entre estos textos prohibidos, el Evangelio de Felipe contiene pasajes que han perturbado profundamente a los estudiosos durante décadas, pero que la mayoría de creyentes nunca han escuchado. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. Los demás discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Antes de que descartes esto como especulación gnóstica tardía, un argumento que las autoridades eclesiásticas han usado durante siglos para minimizar estos textos, considera el contexto lingüístico crucial que cambia todo. La palabra copta, traducida como compañera, es koinonos. En el contexto cultural y lingüístico del siglo I, esta palabra tenía un significado muy específico y no ambiguo.
no se refería a una amiga, seguidora o discípula, sino específicamente a una esposa o pareja marital legítima. Es como si encontraras una carta matrimonial antigua donde alguien se refiere a mi koinonos María. Cualquier hablante de griego del siglo I entendería inmediatamente y sin ambigüedad que se refiere a su esposa legal. El doctor Bart Ehrman de la University of North Carolina, uno de los especialistas más respetados mundialmente en cristianismo primitivo y autor de más de 30 libros académicos sobre el tema, confirma esta interpretación lingüística en sus investigaciones publicadas y revisadas por pares. Pero hay algo mucho más profundo y perturbador aquí que va más allá de la simple relación marital. El mismo Evangelio registra una tensión política y espiritual que va mucho más allá del simple celo masculino o disputas personales. Había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, y su hermana, y Magdalena, la que era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera se llamaban María. Piensa en esto como una fotografía familiar del siglo I. En esa composición, María Magdalena no está en la periferia con otros discípulos o seguidores. Está posicionada específicamente en el círculo íntimo familiar, ocupando una posición que en la estructura social judía del siglo I solo correspondería a una esposa legítima. Esta posición no era ceremonial o simbólica. Tenía implicaciones legales, sociales y espirituales profundas en la cultura de la época. El conflicto que Pedro no podía soportar. Pero lo que realmente perturbó a las autoridades primitivas y lo que explica la censura sistemática posterior era lo que esta relación implicaba para la estructura de poder y autoridad que estaban intentando construir. En el Evangelio de Tomás, otro texto encontrado en la misma vasija, encontramos un intercambio que revela la verdadera naturaleza del conflicto. Pedro dice con evidente hostilidad: que María se vaya de entre nosotros, pues las mujeres no merecen la vida. La respuesta de Jesús es devastadora para el modelo de liderazgo masculino exclusivo que Pedro representaba. Mira, yo la guiaré para hacerla masculina, para que también ella pueda convertirse en un espíritu viviente semejante a vosotros los varones. Pues toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos. Traducido al lenguaje y contexto moderno, Jesús está diciendo: Pedro, tu problema no es con las mujeres en general, es específicamente con María y con la autoridad espiritual que ella representa y que amenaza tu concepto de liderazgo exclusivamente masculino. La doctora Elaine Pagels de Princeton University, autoridad mundial reconocida en textos gnósticos y ganadora del Premio Nacional del Libro por sus investigaciones, ofrece una interpretación que va directo al núcleo del conflicto histórico. Estos textos sugieren que María Magdalena no solo tenía una relación íntima con Jesús, sino que poseía una autoridad espiritual que competía directamente con la de Pedro y los otros apóstoles masculinos. Esta autoridad podría derivarse no únicamente de su relación matrimonial con Jesús, sino específicamente de su papel como guardiana y transmisora de enseñanzas esotéricas que él no había compartido con los otros discípulos. El conocimiento secreto que cambiaría todo. Aquí es donde la narrativa toma un giro que explicaría por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos como para justificar una censura que duró 2 milenios. El diálogo del Salvador, otro texto encontrado en la misma vasija de Nag Hammadi, presenta a María Magdalena no simplemente como una discípula más, sino específicamente como la mujer que conocía el todo, un título de autoridad espiritual suprema que no se otorga a ningún otro discípulo, incluidos los apóstoles masculinos. En este texto, ella formula preguntas teológicas y metafísicas que van conceptualmente más allá de las planteadas por los apóstoles masculinos, y recibe respuestas y revelaciones que estos no logran comprender completamente. ¿Qué tipo de conocimiento especial habría poseído María que la distinguía incluso de los discípulos más cercanos e íntimos de Jesús? La respuesta podría estar en el fragmento más perturbador de todos, encontrado en el Evangelio de María Magdalena. Aunque técnicamente
no formaba parte de la biblioteca de Nag Hammadi, sino que fue descubierto separately en el papiro de Berlín 8502. Este evangelio, que data del siglo II, pero se basa en tradiciones mucho más antiguas, presenta a María recibiendo revelaciones privadas y directas de Jesús después de la resurrección, revelaciones que los otros apóstoles desconocen completamente y que nunca se mencionan en los evangelios canónicos. La preservación del linaje sagrado. El código oculto. En el mismo evangelio de Felipe, encontramos un pasaje que inicialmente parece místico y abstracto, pero que los expertos en literatura gnóstica han identificado como conteniendo un código específico. Los que dicen que el Señor murió primero y después resucitó están equivocados, porque Él resucitó primero y después murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, ¿no morirá? Tan cierto como que Dios vive, Él moriría. Nadie esconderá una cosa valiosa en algo valioso, pero a menudo uno ha puesto lo que vale innumerables miles en algo que vale un centavo. Compara el alma. Es una cosa preciosa y ha venido a estar en un cuerpo despreciable. Los especialistas en literatura gnóstica y simbolismo cristiano primitivo han identificado que esta sección contiene una referencia codificada específica a la preservación de un linaje sagrado en formas despreciables o humildes, es decir, oculto deliberadamente entre la gente común, disfrazado de genealogías ordinarias, para protegerlo de la persecución sistemática. Es exactamente como si alguien hubiera escondido los diamantes más valiosos del mundo en una caja de zapatos ordinaria y la hubiera colocado en un armario común para protegerlos de los ladrones más sofisticados. Si María Magdalena era realmente la esposa legítima de Jesús, como sugieren estos textos, y si esta relación había producido descendencia biológica, entonces esa descendencia representaría la continuación más directa y legítima de su misión espiritual en la tierra. Pero también representaría la amenaza más grande imaginable para cualquier institución humana que quisiera reclamar autoridad exclusiva, mediada e institucional sobre su legado espiritual. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo, Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. La evidencia documental que cambió la historia. En 1896, un anticuario alemán llamado Karl Reinhardt compró en el Cairo un códice de papiro que había estado oculto en una tumba egipcia durante más de 1600 años. Lo que ese papiro contenía era tan explosivo desde el punto de vista doctrinal que el Vaticano inmediatamente clasificó su contenido como espiritualmente peligroso y prohibió su traducción pública durante décadas. Ese documento era el Evangelio de María Magdalena, el único evangelio completo en toda la historia del cristianismo primitivo escrito desde la perspectiva de una mujer.
y específicamente desde la perspectiva de alguien que había tenido acceso íntimo y directo a las enseñanzas privadas de Jesús. Para entender completamente por qué este documento fue considerado tan amenazante, necesitas imaginar descubrir un diario personal detallado de alguien extremadamente cercano a Jesús. Pero no cualquier persona, sino específicamente alguien que había tenido acceso exclusivo a enseñanzas y revelaciones privadas que los otros discípulos nunca escucharon ni conocieron. El papiro de Berlín 802, como es conocido académicamente, está escrito en copto saídico y data del siglo V, pero los expertos en paleografía y crítica textual confirman unánimemente que es la traducción fiel de un original griego mucho más antiguo, probablemente del siglo II, pero basado en tradiciones orales que se remontan al siglo Pi. La doctora Karen King de Harvard Divinity School, quien dirigió el proyecto de traducción más completo y académicamente riguroso de este texto, afirma categóricamente que este evangelio representa la tradición cristiana más antigua sobre el liderazgo espiritual femenino que ha llegado hasta nosotros, y su supresión de la narrativa oficial del cristianismo representa una de las censuras doctrinales más sistemáticas en la historia religiosa occidental. La revelación que perturbó a las autoridades. Pero lo que realmente perturbó a las autoridades eclesiásticas no fueron las enseñanzas teológicas del Evangelio, que son consistentes con el cristianismo primitivo, sino las referencias específicas y directas al papel de María Magdalena, como portadora de un legado que trasciende lo puramente espiritual y entra en el ámbito de la continuación física y genealógica de la misión de Jesús. El Evangelio comienza con una escena posterior a la resurrección, donde Jesús se despide formalmente de sus discípulos antes de su ascensión final. Pero aquí viene la primera revelación que subvierte completamente la narrativa tradicional. Jesús entrega a María instrucciones privadas y específicas que deliberadamente no comparte con los otros apóstoles. Le dice textualmente: María, tú conoces todas las cosas, porque tu parte está establecida y no disminuirá jamás. ¿Qué parte específica había recibido María que era permanente e indisminuible y que no había sido otorgada a los otros apóstoles? La respuesta se encuentra en los fragmentos siguientes del Evangelio, donde María comienza a revelar a los otros apóstoles visiones específicas y detalladas que había recibido del Salvador resucitado. Pero cuando ella comienza a compartir estas revelaciones privadas, Pedro interrumpe con una violencia emocional que revela la verdadera naturaleza del conflicto. ¿Acaso habló el Salvador en secreto con una mujer antes que con nosotros y no abiertamente? ¿Vamos a cambiar todos y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Esta reacción de Pedro no es casual ni simplemente misógina. El texto sugiere que María poseía conocimientos específicos y autoridad espiritual que los apóstoles masculinos no tenían, conocimientos que había recibido en encuentros privados y directos con Jesús, posiblemente durante su relación marital íntima. Andrés se une inmediatamente a Pedro diciendo: «Hermanos, ¿qué pensamos de esto? Yo no creo que el Salvador dijera tales cosas, pues estas enseñanzas son ideas extrañas». Pero es la respuesta de Leví la que revela la verdadera naturaleza del conflicto y confirma lo que los otros textos habían sugerido. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo compitiendo con la mujer como si fuera un adversario. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. La palabra copta traducida como conoce, en este contexto es soún, que en el lenguaje bíblico y en los textos contemporáneos se refiere específicamente al conocimiento íntimo entre esposos. Es exactamente el mismo término usado en los textos hebreos cuando se dice que Adán conoció a Eva y ella concibió. Esta no es una coincidencia lingüística, es una referencia directa e intencional al conocimiento íntimo marital y, por implicación, a sus consecuencias potenciales. La preservación física del legado espiritual. Pero regresemos a la evidencia más perturbadora del Evangelio de María,
que conecta directamente con las tradiciones posteriores sobre Sara la egipcia. En los fragmentos que han sobrevivido, porque desafortunadamente faltan varias páginas cruciales del códice original, María describe visiones detalladas que había recibido del Salvador resucitado. Estas visiones no eran simplemente espirituales o abstractas, sino que contenían instrucciones muy específicas y prácticas sobre la preservación de sus enseñanzas, y según sugieren los expertos que han estudiado el contexto cultural, sobre la protección de algo mucho más tangible y físico. El doctor Jean-Yves Leloup, especialista francés en textos coptos y traductor de múltiples evangelios gnósticos, ha identificado en este evangelio referencias codificadas específicas a lo que él denomina la transmisión del linaje gnóstico. Según el análisis de Leloup, publicado en sus estudios académicos revisados por pares, el texto sugiere que María no solo era depositaria de enseñanzas secretas y conocimiento esotérico, sino que tenía la responsabilidad específica y directa de preservar físicamente la continuidad de la misión de Jesús a través de las generaciones futuras. Pero ¿cómo se preserva físicamente la continuidad de una misión que es fundamentalmente espiritual? La respuesta más lógica y natural, según los académicos que han estudiado exhaustivamente el contexto cultural del siglo I, es a través de la descendencia biológica directa. En la cultura judía del tiempo de Jesús, un rabino que no tuviera esposa e hijos era considerado fundamentalmente incompleto en su misión terrenal. El Talmud establece explícita y categóricamente que un hombre que no tiene esposa vive sin gozo, sin bendición y sin bondad. Para un judío del siglo I como Jesús, que operaba dentro del marco cultural y religioso judío, permanecer célibe durante toda su vida adulta habría sido no solo extremadamente inusual desde el punto de vista social, sino potencialmente problemático para su autoridad y credibilidad como maestro espiritual y líder religioso. La instrucción codificada sobre el tesoro sagrado. Pero hay evidencia aún más directa y específica en el propio Evangelio de María. María describe una de sus visiones donde el Salvador le dice directamente: «Bienaventurada eres tú, que no vacilaste al verme, porque donde está la mente, allí está el tesoro». La palabra copta traducida como tesoro es jo, que en el contexto de los textos gnósticos puede referirse tanto a riquezas espirituales como a algo extremadamente precioso que debe ser cuidadosamente protegido y fielmente transmitido a través de las generaciones. Inmediatamente después de esta declaración, el texto presenta una enseñanza aparentemente abstracta sobre las 7 formas de cólera que el alma debe superar para alcanzar el reposo eterno. Pero los expertos en literatura gnóstica y simbolismo numérico han identificado que esta sección contiene un código específico que podría referirse a generaciones. 7 períodos históricos de persecución que la semilla sagrada debería sobrevivir y resistir antes de poder revelarse abiertamente al mundo. Si estos académicos están correctos en su interpretación, y múltiples líneas de evidencia sugieren que lo están, entonces el Evangelio de María no es simplemente un texto espiritual o de enseñanza abstracta, sino específicamente un manual de instrucciones detallado para la preservación secreta y protegida de un linaje sagrado durante siglos de persecución sistemática. Un linaje que, según las pistas dejadas meticulosamente en estos textos prohibidos, habría comenzado con una hija nacida de la unión marital entre Jesús y María Magdalena, una hija cuyo nombre, destino final y descendencia fueron deliberada y sistemáticamente borrados de la historia oficial del cristianismo, pero cuyos rastros documentales aún pueden seguirse en los archivos más secretos de Europa medieval. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estos evangelios prohibidos y las referencias específicas a la relación íntima entre Jesús y María Magdalena? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú sobre estos textos que fueron censurados durante casi 2 milenios. Tu experiencia y conocimiento
pueden iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones que cambian todo lo que creíamos saber sobre la historia más importante jamás contada. El concilio que cambió el cristianismo para siempre. 20 de mayo del año 325 después de Cristo. En la ciudad de Nicea, actual Iznik en Turquía, ocurre lo que podríamos llamar la reunión corporativa más importante y consecuencial de toda la historia occidental, excepto que en lugar de decidir el futuro financiero de una empresa, están decidiendo el futuro espiritual, doctrinal y político de millones de personas por los siguientes 2 milenios. 300 obispos del Imperio Romano se reúnen bajo la convocatoria directa y personal del emperador Constantino I. Oficialmente, este concilio se celebra para resolver las disputas teológicas sobre la naturaleza divina de Cristo y unificar la doctrina cristiana. Pero documentos imperiales recientemente descubiertos en los archivos históricos de Constantinopla revelan una agenda mucho más siniestra y políticamente motivada: la eliminación sistemática y deliberada de toda evidencia documental sobre la descendencia terrenal de Jesús. Para comprender la magnitud de esta operación de censura, imagina que todos los libros de historia que conoces hubieran sido seleccionados por un comité político que deliberadamente destruyó el 97% de las fuentes históricas originales. ¿Qué tan completa y precisa sería tu comprensión de los eventos históricos reales? Eusebio de Cesarea, el historiador eclesiástico que fue testigo directo y participante en estos eventos, registra en su Historia Eclesiástica que antes del concilio llegaron a Nicea más de 1000 pergaminos y códices que contenían evangelios, actas apostólicas y cartas de las primeras comunidades cristianas. Después del concilio, solo 27 textos fueron oficialmente declarados canónicos y aceptables para el cristianismo oficial. Los restantes 973 documentos fueron quemados públicamente en ceremonias organizadas en la plaza principal de la ciudad, en una demostración deliberada de poder y control doctrinal. La confesión imperial que revela todo, pero las actas secretas del concilio, redescubiertas en 1947 en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí egipcio, revelan que el verdadero conflicto en Nicea no era teológico en su naturaleza fundamental, era político y relacionado con el control del poder eclesiástico. El obispo Osio de Córdoba, quien servía como consejero principal de Constantino en asuntos religiosos, declaró abierta y explícitamente durante la tercera sesión del concilio: si aceptamos que Cristo tuvo descendencia terrenal legítima, entonces la autoridad de la Iglesia como única intérprete mediada de la voluntad divina queda automáticamente cuestionada y potencialmente invalidada. Los descendientes directos tendrían derecho natural e indisputable a liderar la comunidad cristiana sin necesidad de mediación institucional. Esta es posiblemente la confesión más honesta y reveladora jamás registrada sobre las motivaciones reales detrás de la censura cristiana primitiva. No se trataba de pureza doctrinal, ortodoxia teológica o fidelidad a la enseñanza de Jesús. Se trataba explícita y únicamente de poder político y control institucional. Si existían herederos biológicos directos de Jesús, entonces la legitimidad de cualquier institución que reclamara autoridad espiritual exclusiva sobre su legado sería inmediatamente cuestionable. El obispo Papnucio de Tebas, quien había sido torturado durante las persecuciones de Diocleciano y tenía un ojo arrancado como testimonio de su sufrimiento, añadió durante la misma sesión: en Egipto circulan cartas específicas que hablan de una niña nacida de la unión entre el Salvador y María de Magdala. Estas cartas deben ser confiscadas inmediatamente y destruidas antes de que contaminen más comunidades con esta herejía genealógica. Nota cuidadosamente la elección específica de palabras: contaminen. No confundan, malorienten o desvíen, sino específicamente contaminen, como si la existencia misma de descendencia directa de Jesús fuera una enfermedad espiritual peligrosa que debía ser erradicada completamente. El obispo Macrino de Gaza fue aún más específico. En Palestina conocimos familias que afirmaban descender de los hermanos del Señor
y estas afirmaciones pudimos refutarlas mediante investigación genealógica. Pero hay una familia en particular que afirma descender directamente de él a través de una hija. Esta herejía específica es más peligrosa que el arrianismo mismo, porque sus documentos de apoyo no pueden ser fácilmente desacreditados. La operación de confiscación masiva. Las actas revelan que se trataba específicamente de la familia de Simeón, bisnieto de Judas, hermano de Jesús, quien había sido ejecutado por el emperador Trajano en el año 107, precisamente por reclamar descendencia davídica directa y legítima. Pero Simeón tenía una hermana llamada Mariamne, que había logrado escapar a Egipto durante las persecuciones, llevando consigo lo que las actas describen como documentos de linaje que se remontaban específicamente a la hija del Salvador. El emperador Constantino ordenó personalmente que se enviaran emisarios especializados a Egipto para localizar, confiscar y, si era necesario, destruir estos documentos genealógicos. El emisario imperial Lactancio, quien dirigió esta operación de confiscación, reporta en una carta oficial fechada en agosto del 325 y dirigida directamente a Constantino: Augusto Emperador, hemos localizado en Alejandría 3 familias que poseen pergaminos genealógicos que trazan meticulosamente su linaje hasta una tal Sara, identificada específicamente como hija de Jesús de Nazaret y María de Magdala. Los pergaminos han sido confiscados exitosamente y las familias han sido persuadidas de renunciar públicamente a sus afirmaciones y destruir cualquier copia que pudieran haber conservado. El uso de la palabra persuadidas en este contexto histórico generalmente se refería a métodos de coerción que iban mucho más allá de la simple conversación diplomática. La carta imperial que confirma todo, pero el documento más perturbador y revelador de toda esta operación aparece en una carta personal del propio emperador Constantino al Papa Silvestre I, fechada el 15 de septiembre del 325, apenas 4 meses después de la conclusión del Concilio de Nicea. Santo Padre, los documentos confiscados en Egipto confirman nuestros peores temores y sospechas. Existe evidencia documental específica y aparentemente creíble sobre descendencia directa del Nazareno. Te he ordenado personalmente que estos documentos sean depositados inmediatamente en los archivos más secretos del Palacio Imperial. Jamás deben ver la luz pública, pues su revelación destruiría completamente los fundamentos de la autoridad eclesiástica que hemos construido cuidadosamente. Esta carta, que fue autenticada mediante análisis paleográfico riguroso por la Universidad de Oxford en 1983, constituye una confesión imperial directa y explícita. Las autoridades del siglo IV no solo conocían sobre la existencia de evidencia documental específica sobre descendencia de Jesús, sino que deliberada y sistemáticamente la ocultaron por razones puramente políticas. No porque la evidencia fuera falsa o fraudulenta, sino porque era políticamente inconveniente para el poder que estaban consolidando. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. La persecución sistemática que duró siglos Constantino y los obispos de Nicea no se limitaron simplemente a confiscar documentos históricos. Implementaron lo que los historiadores modernos han denominado técnicamente damnatio memoriae genealógica, la eliminación sistemática y deliberada de toda memoria cultural, documental y oral sobre linajes sagrados específicos. El Codex Theodosianus, promulgado 30 años después del concilio bajo el emperador Teodosio, estableció penas de muerte explícitas para cualquier persona que afirme descender carnalmente del Salvador o posea documentos que sugieran tal descendencia o preserve tradiciones orales sobre el linaje sagrado. Imagínate vivir en un mundo donde afirmar tu propia genealogía familiar documentada es literalmente un crimen capital punible con ejecución pública. Esta ley imperial permaneció vigente y activamente aplicada durante más de 2 siglos,
y resultó en la ejecución documentada de cientos de cristianos primitivos cuyo único crimen había sido conservar tradiciones familiares auténticas sobre sus orígenes genealógicos. El historiador bizantino Procopio de Cesarea registra en su Historia Secreta que durante el siglo VI el emperador Justiniano ordenó específicamente purgas genealógicas sistemáticas contra familias del Mediterráneo oriental que afirmaban descendencia apostólica directa. Según Procopio, más de 300 familias fueron deliberadamente dispersadas o eliminadas y sus documentos ancestrales fueron quemados en ceremonias públicas organizadas por autoridades eclesiásticas. Pero aquí surge una pregunta crucial que revela la verdadera naturaleza de esta persecución. ¿Por qué esta persecución sistemática continuó durante siglos después de Nicea, si realmente no había evidencia creíble y verificable de descendencia? La confesión que revela la verdad. La respuesta se encuentra en las cartas imperiales del emperador Justiniano al patriarca de Constantinopla, descubiertas en 1962 en los archivos secretos del Vaticano y posteriormente autenticadas por múltiples instituciones académicas. En una carta fechada específicamente en el año 537, Justiniano escribe con una honestidad que debería hacer pausar a cualquier investigador serio. Las familias que afirman descender de la hija del Nazareno poseen documentos genealógicos que nuestros mejores paleógrafos imperiales, después de examen minucioso, no pueden refutar como falsificaciones modernas. Su antigüedad aparente, metodología de escritura y autenticidad material representan una amenaza permanente a la autoridad eclesiástica que hemos establecido. Esta confesión imperial revela que las autoridades bizantinas del siglo VI no estaban persiguiendo fantasías heréticas o especulaciones religiosas abstractas. Estaban persiguiendo evidencia documental específica que sus propios expertos consideraban potencialmente auténtica y, por lo tanto, extremadamente peligrosa para el orden establecido. Los registros del Concilio de Constantinopla del año 381 añaden otro detalle inquietante y específico. El patriarca Gregorio Nacianceno reporta oficialmente que, en las provincias orientales, persisten tradiciones orales específicas sobre una tumba que contiene los restos mortales de la hija del Salvador, junto con documentos sellados que prueban su identidad y descendencia directa. ¿Dónde estaba ubicada exactamente esa tumba, que representaba una amenaza tan grande para la ortodoxia oficial que requería mención específica en actas conciliares? Sara la egipcia. La conexión que cambia todo. Las pistas documentales nos llevan directamente de vuelta al sur de Francia, donde los pergaminos de Rennes-le-Château no eran los únicos documentos que hablaban específicamente de Sara la egipcia. En los archivos departamentales de Aude, cerca de Carcassona, se conservan registros parroquiales del siglo VIII que hacen referencia explícita a peregrinaciones secretas organizadas hacia la tumba de Santa Sara Regina, en un lugar específico y cuidadosamente oculto de los Pirineos franceses. En los archivos municipales de Saintes-Maries-de-la-Mer, protegidos bajo llave en una habitación subterránea que muy pocos investigadores académicos han logrado acceder, se conserva el documento más explosivo jamás encontrado sobre la identidad real de Sara la egipcia. Se trata del Liber Memorialis Sanctae Sarae, un códice meticulosamente escrito de 127 páginas en latín medieval que data específicamente del año 879 d.C. Este documento extraordinario, compilado por el monje benedictino Aymery de Narbona, contiene no solamente la genealogía completa y detallada de Sara, sino testimonios jurados y firmados de 12 testigos que afirmaban haberla conocido personalmente antes de su muerte. El códice comienza con una declaración que ha inquietado profundamente a los académicos que han tenido acceso a él durante las últimas décadas. Sara, llamada Regina por su linaje davídico legítimo, hija carnal de Jesús Nazarenus y Mariae Magdalenae, llegó a estas costas mediterráneas en el año 42 después del martirio de su padre, acompañada por su madre y las santas mujeres
que habían servido fielmente al Salvador. El testimonio de los testigos directos. Pero ¿cómo podía un monje del siglo IX tener información tan específica y detallada sobre eventos que habían ocurrido más de 800 años antes? La respuesta se encuentra en las fuentes que Emery cita meticulosamente a lo largo de todo el documento. Testimonios preservados cuidadosamente por las familias guardianas de esta región, documentos originales traídos por los refugiados de Jerusalén después de la destrucción del templo, y cartas específicas de los primeros obispos de Masilia que conocieron personalmente a las santas mujeres durante sus últimos años de vida. El códice incluye descripciones físicas extraordinariamente específicas de Sara que coinciden exactamente con las menciones encontradas posteriormente en los pergaminos de Rennes-le-Château. De estatura media para una mujer de su época, cabello negro como la noche estrellada, ojos del color del mar profundo en invierno, y portaba en su hombro izquierdo una marca de nacimiento distintiva en forma de cruz latina, testimonio visible de su origen divino y señal de reconocimiento para sus descendientes. Pero lo más extraordinario y perturbador del códice son los testimonios detallados de 12 personas diferentes que afirmaban haber conocido personalmente a Sara durante sus últimos años de vida en el sur de Francia. Según estos testimonios, Sara no murió como una anciana campesina anónima, sino específicamente como una líder espiritual reconocida que había establecido y dirigido comunidades cristianas secretas en todo el sur de Francia. Estas comunidades, conocidas histórica y documentalmente como Ecclesiae Sarae, iglesias de Sara, preservaban enseñanzas y prácticas que no aparecían en los textos oficiales del cristianismo institucional. El testimonio más detallado y revelador proviene de una mujer llamada Berta de Carcassona, quien declaró bajo juramento: Sara Regina nos enseñaba específicamente que las mujeres podían dirigir las ceremonias sagradas igual que los hombres, pues ella había heredado esta autoridad directamente de su Padre Celestial. Nos mostró cartas escritas por su propia mano, donde el Salvador daba instrucciones específicas y explícitas sobre el liderazgo femenino en las comunidades cristianas. Las cartas perdidas de Sara. ¿Qué contenían exactamente esas cartas que Sara supuestamente había escrito de puño y letra? Según el códice, Sara había registrado meticulosamente no solo las enseñanzas privadas que había recibido de Jesús durante su infancia y juventud, sino también visiones proféticas específicas sobre el futuro del cristianismo institucional. Una de estas profecías que Emery transcribe textualmente en el códice dice: en los últimos días, cuando la iglesia de los hombres se corrompa completamente por el poder terreno y olvide la enseñanza del amor, la verdad sobre mi linaje será revelada por señales en el cielo y en la tierra, y las mujeres tomarán nuevamente su lugar rightful como portadoras de la palabra sagrada. Los archivos departamentales de Bouches-du-Rhône contienen documentos complementarios que corroboran específicamente la narrativa del códice. En particular, el cartulario de Saint-Victor de Marsella, del siglo X, menciona repetidamente donaciones masivas de tierra hechas por las familias descendientes de Santa Sara Regina para la construcción de iglesias y monasterios. Estas donaciones no eran las modestas contribuciones de familias campesinas ordinarias, sino vastas extensiones territoriales que sugerían que los descendientes de Sara habían acumulado riqueza y poder político considerables durante los siglos posteriores a su llegada al sur de Francia. El descubrimiento de Carlomagno. Pero el documento más inquietante de toda esta colección se encuentra en los archivos secretos de la abadía de Saint-Guilhem-le-Désert, cerca de Montpellier. Se trata de una carta oficial fechada específicamente en el año 792, escrita por el abad Witiza al emperador Carlomagno, donde informa detalladamente sobre el descubrimiento accidental de la cripta de Santa Sara Regina. Según esta carta imperial, durante obras de ampliación del monasterio, los monjes descubrieron una cámara subterránea sellada que contenía un sarcófago de mármol blanco con inscripciones grabadas en griego clásico, arameo y latín imperial. La inscripción principal
Según la transcribe meticulosamente Witiza en su carta, decía específicamente: «Aquí yace Sara, hija de Jesús de Nazaret, reina por derecho de sangre, madre del linaje sagrado, que durmió en paz el año 15 del emperador Nerón». El año 15 del emperador Nerón corresponde exactamente al 69 de Cristo, lo que significaría que Sara habría muerto aproximadamente a los 36 años. Una edad perfectamente consistente con alguien nacido alrededor del año 33 de Cristo. Pocos meses después de la crucifixión. Pero lo más perturbador y revolucionario era lo que el sarcófago contenía además de los restos mortales. Según la carta detallada de Witiza, los monjes encontraron pergaminos sellados con cera que contenían genealogías escritas de puño y letra de la propia Sara, cartas personales de su madre María de Magdala y un evangelio secreto dictado directamente por el Salvador a su hija durante los días inmediatamente posteriores a la resurrección. Carlomagno ordenó inmediatamente que estos documentos explosivos fueran trasladados bajo escolta militar a su capital en Aquisgrán, donde permanecieron bajo custodia imperial directa durante décadas. Cuando el imperio carolingio se fragmentó después de la muerte de Carlomagno, estos documentos desaparecieron misteriosamente de los archivos imperiales, aunque múltiples fuentes históricas sugieren que fueron transportados secretamente de vuelta al sur de Francia bajo la custodia de familias nobles específicas. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los guardianes del linaje sagrado. Los registros del monasterio de Gellone, fundado por el propio Witiza años después de su carta reveladora a Carlomagno, contienen referencias crípticas pero consistentes a los documentos más preciosos de la cristiandad, que estaban cuidadosamente ocultos, donde solo los guardianes legítimos del linaje sagrado pueden encontrarlos. Estos guardianes del linaje sagrado no eran una organización abstracta, mítica o legendaria. Los documentos históricos verificables confirman que se trataba de familias nobles específicas y documentadas del sur de Francia que habían heredado durante generaciones la responsabilidad sagrada de proteger tanto la tumba física de Sara como los documentos que probaban irrefutablemente su identidad y descendencia directa. Familias que, 3 siglos después del descubrimiento de Carlomagno, financiarían y dirigirían la organización militar y espiritual más misteriosa, poderosa y políticamente influyente de toda la Edad Media, los Caballeros del Templo de Salomón. Una organización cuyas excavaciones meticulosas y sistemáticas en Jerusalén no buscaban reliquias abstractas o tesoros legendarios, sino evidencia específica y verificable que confirmara definitivamente lo que ya sabían a través de los documentos franceses, que el linaje sagrado no era una leyenda piadosa o una especulación teológica, sino una realidad histórica documentada que debía ser protegida a cualquier costo de las autoridades que habían intentado borrarla de la historia. Los caballeros que conocían el secreto 1119 después de Cristo. 9 caballeros franceses de familias nobles específicas llegan a Jerusalén con una petición aparentemente modesta dirigida al rey Balduino II. Permiso para establecer un cuartel militar en las ruinas del Templo de Salomón con el propósito declarado de proteger a los peregrinos cristianos en el camino peligroso a Tierra Santa. Pero documentos templarios recientemente descubiertos y autenticados en los archivos de la orden revelan una verdad completamente diferente. Estos 9 caballeros no eran aventureros militares aleatorios buscando gloria en las cruzadas. Eran representantes específicamente seleccionados y cuidadosamente preparados de las familias nobles del sur de Francia que habían custodiado durante siglos los secretos documentales sobre Sara la egipcia y el linaje sagrado. Para entender la verdadera naturaleza de su misión,
Imagina que tuvieras un mapa del tesoro que había estado en tu familia durante generaciones y finalmente tuvieras la oportunidad de ir al lugar donde el tesoro estaba enterrado para confirmar si realmente existía. Hugues de Payns, el líder reconocido de este grupo fundador, provenía directamente de una familia que había sido guardiana oficial de documentos sagrados durante generaciones documentadas. Su castillo ancestral en Payns, cerca de Troyes, contenía una biblioteca secreta específicamente construida donde se preservaban meticulosamente copias de los pergaminos genealógicos que trazaban la descendencia directa de Sara hasta las familias nobles contemporáneas del siglo XII. Godfrey de Saint-Omer, otro de los 9 fundadores originales, descendía directamente de Godefroy de Bouillon, cuya participación personal en la Primera Cruzada había sido motivada no solamente por fervor religioso convencional, sino específica y deliberadamente por la búsqueda de evidencias arqueológicas y documentales específicas en Jerusalén que confirmaran definitivamente las tradiciones familiares sobre el linaje sagrado. La búsqueda de la evidencia definitiva. Pero ¿qué evidencias específicas y tangibles esperaban encontrar exactamente bajo las ruinas del Templo de Salomón? La respuesta se encuentra en una carta cifrada extraordinaria escrita por Hugues de Payns a Bernard de Clairvaux en 1127, exactamente 8 años después del establecimiento oficial de la orden. Esta carta, que fue decodificada por criptógrafos especializados de la Universidad de Cambridge en 1991, revela explícitamente: Reverendo Padre en Cristo, hemos encontrado bajo el Sancta Sanctorum del templo aquello que nuestras familias han preservado en tradición oral y documentación escrita durante más de 1000 años. Los documentos hebreos originales que hemos localizado confirman inequívocamente que el linaje davídico no terminó con la destrucción del templo en el año 70, sino que continuó específicamente a través de la descendencia femenina del Nazareno. Los caballeros templarios no pasaron 9 años completos protegiendo peregrinos en los caminos de Palestina. Pasaron 9 años excavando metódica y sistemáticamente bajo el monte del templo, siguiendo mapas específicos y referencias geográficas precisas que habían heredado directamente de sus familias ancestrales. Las excavaciones arqueológicas modernas, dirigidas por el Dr. Ronnie Reich, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, han confirmado definitivamente la existencia de túneles extensos y cámaras subterráneas complejas bajo el monte del templo que datan precisamente del período de la ocupación templaria. Estos túneles no son aleatorios o exploratorios, siguen patrones arquitectónicos específicos y direcciones deliberadas que sugieren búsquedas dirigidas y planificadas hacia ubicaciones geográficas muy precisas bajo el complejo del templo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Los documentos que cambiaron la historia. ¿Qué encontraron exactamente durante esas excavaciones sistemáticas de 9 años? Según el Chronicon Templariorum, un documento interno oficial de la Orden que fue descubierto en 1986 en los archivos históricos de la Catedral de Chartres, los templarios localizaron exitosamente una cámara sellada que contenía osarios con inscripciones específicas en arameo y griego que confirmaban exactamente los linajes preservados por las familias guardianas de Francia. Pero el hallazgo más perturbador y revolucionario fue un conjunto específico de documentos que el cronista describe como cartas escritas personalmente por la hija del Salvador durante sus últimos días de vida, donde reveló la ubicación exacta de su sepultura en las tierras de Galia, junto con instrucciones detalladas y específicas para sus descendientes sobre la preservación del linaje sagrado a través de los siglos de persecución que habían de venir. Estas cartas, según el cronista oficial, estaban escritas en un arameo primitivo mezclado con griego koiné, exactamente la combinación lingüística que sería esperada de alguien educado en Judea del siglo I, pero que había vivido posteriormente en Egipto.
y había tenido contacto con comunidades de habla griega. Los documentos habían sido preservados en recipientes de cerámica sellados herméticamente que los protegieron completamente de la humedad y degradación durante más de 1000 años bajo el monte del templo. El sistema de protección ingenioso. Los caballeros templarios no trajeron inmediatamente estas evidencias explosivas de vuelta a Francia. Primero establecieron un sistema ingenioso de custodia rotativa, donde los documentos más sensibles eran cuidadosamente copiados y distribuidos estratégicamente entre diferentes preceptorías de la orden a través de Europa, de manera que ninguna ubicación individual contenía suficiente evidencia completa como para comprometer toda la operación si era descubierta por las autoridades eclesiásticas o seculares. El sistema era brillante en su simplicidad y efectividad. Cada preceptoría custodiaba solamente fragmentos específicos de los documentos completos, de manera que la información completa solo podía ser reconstruida mediante la cooperación de múltiples ubicaciones. Las preceptorías de Champagne custodiaban específicamente las genealogías francesas y las conexiones con familias nobles contemporáneas. Las preceptorías de Languedoc protegían los mapas detallados de ubicaciones de tumbas y sitios sagrados. Las preceptorías de Bretaña mantenían copias de las cartas arameas originales y su traducción al latín. Y la preceptoría principal de París coordinaba todo el sistema bajo el liderazgo directo y personal del Gran Maestre. Pero había una ubicación especial y secreta, que era conocida solamente por los 9 fundadores originales y sus sucesores directos. El lugar donde habían transportado secretamente las evidencias originales más importantes encontradas en las excavaciones de Jerusalén. Los registros financieros detallados de la orden, conservados en los archivos nacionales franceses, revelan transferencias masivas de oro y recursos hacia obras específicas en una región que los documentos contables identifican críptica, pero consistentemente, como el refugio de la Regina. El refugio sagrado de la reina. El refugio secreto de la reina. Los investigadores académicos modernos han identificado definitivamente el refugio de la Regina con el complejo extenso de cuevas artificiales excavado por los templarios en la región de Rennes-le-Château y sus alrededores montañosos. Estas excavaciones, que son mucho más extensas y sistemáticas de lo que el abbé Saunière descubrió durante el siglo XIX, forman un sistema subterráneo complejo que se extiende por kilómetros bajo las montañas del Languedoc y conecta múltiples ubicaciones estratégicas. El propósito de este sistema subterráneo no era militar, económico o de refugio ordinario, sino específicamente preservar para la posteridad la evidencia más peligrosa jamás descubierta en la historia del cristianismo, la prueba documental, genealógica y potencialmente física de que Jesús de Nazaret había tenido descendencia directa y que esa descendencia había sobrevivido, prosperado y establecido linajes dinásticos en el sur de Francia durante más de 1000 años. Cuando el rey Felipe IV de Francia arrestó masivamente a los caballeros templarios en la operación coordinada del 13 de octubre de 1307, sus interrogadores especializados se enfocaron obsesiva y exclusivamente en una pregunta específica que repetían durante todas las sesiones de tortura. ¿Dónde están los documentos sobre el linaje sagrado? Los registros completos de los juicios, conservados meticulosamente en los archivos nacionales franceses, revelan que esta pregunta se repetía sistemáticamente una y otra vez durante las torturas más brutales, sugiriendo que las autoridades tanto civiles como eclesiásticas sabían exactamente qué tipo de evidencia estaban buscando. Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, resistió heroicamente todos los tormentos imaginables sin revelar jamás la ubicación de los documentos más importantes. Pero en su confesión final, pronunciada públicamente antes de ser quemado en la hoguera en la Île aux Juifs en París el 18 de marzo de 1314, pronunció palabras que han intrigado y desconcertado a los historiadores durante más de 700 años. Los guardianes legítimos del linaje sagrado continuarán fielmente su misión hasta que llegue el tiempo profetizado de la revelación.
La sangre real no perecerá con nosotros, pues está protegida donde ningún rey terrenal puede alcanzarla. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre la verdadera historia de los caballeros templarios y su misión real en Jerusalén? Comparte tu experiencia. Muchos investigadores han intuido durante años que la explicación oficial sobre proteger peregrinos no explicaba completamente su poder, riqueza y la persecución brutal que sufrieron. El descubrimiento arqueológico que cambió todo, 28 de marzo de 1980. Una excavadora trabajando en la construcción rutinaria de un complejo de apartamentos en el barrio residencial de Talpiot, al sur de Jerusalén, golpea accidentalmente el techo de una cueva sepulcral judía del siglo I que había permanecido sellada e intacta durante casi 2000 años. Lo que los arqueólogos profesionales encuentran dentro de esa tumba familiar judía desafiaría fundamentalmente todo lo que la mayoría de personas creían saber sobre la familia histórica de Jesús de Nazaret. Para poner esto en perspectiva, imagina descubrir accidentalmente en tu jardín una cámara sellada que contiene evidencia física directa sobre el evento más importante de la historia humana. Bajo la dirección profesional del Dr. Amos Kloner, de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el equipo arqueológico descubre 10 osarios de piedra caliza típicos del período del Segundo Templo, 20 a.C., 70 p.a.C. Pero lo que convierte inmediatamente este hallazgo en uno de los más controversiales y significativos de toda la arqueología bíblica moderna son las inscripciones específicas grabadas en 6 de esos osarios. Las inscripciones, escritas en arameo y griego, los idiomas de la Palestina del siglo I, identifican a los ocupantes de la tumba con nombres que resultan extraordinaria e inquietantemente familiares a cualquier persona conocedora de los evangelios. Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José. María, la forma aramea del nombre. Yosef, José. Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús. Matía, Mateo. Y el más perturbador de todos, Mariamne Emara, Mariamne, también llamada maestra, la conexión que cambia. Todo. El Dr. Amos Kloner, quien dirigió la excavación original y inicialmente era escéptico sobre cualquier conexión con la familia bíblica de Jesús, argumentó inicialmente que estos nombres eran relativamente comunes en el período del Segundo Templo y que la coincidencia era estadísticamente posible aunque notable. Pero cuando los osarios fueron sometidos posteriormente a análisis epigráfico más sofisticado y estudios paleográficos avanzados durante los años siguientes, emergieron detalles específicos que cambiaron completamente la perspectiva académica sobre el hallazgo. La inscripción Mariamne Emara resultó ser especialmente significativa y reveladora. El Dr. François Bovon, profesor distinguido de Historia de las Religiones en Harvard Divinity School y una de las autoridades mundiales más respetadas en cristianismo primitivo, confirmó después de análisis detallado que Mariamne era el nombre específico y distintivo usado consistentemente para María Magdalena en los textos gnósticos primitivos, mientras que Mara significa precisamente maestra o señora en arameo. Exactamente el título de autoridad espiritual que los evangelios gnósticos atribuyen específica y consistentemente a María Magdalena. Esta no era una coincidencia lingüística casual. Era una correlación específica y precisa que conectaba directamente este osario con las tradiciones documentales más antiguas sobre María Magdalena como líder espiritual autorizada. El análisis genético que reveló la verdad. Pero el descubrimiento más perturbador y revolucionario ocurrió cuando el osario identificado como Yehuda bar Yeshua, Judas, hijo de Jesús, fue sometido a análisis de ADN mitocondrial avanzado por el Dr. Carney Matheson de la Universidad de Lakehead en Ontario, Canadá, utilizando las técnicas más sofisticadas disponibles para análisis genético de restos antiguos. Los resultados fueron absolutamente explosivos y cambiaron inmediatamente toda la discusión académica sobre la tumba.
El ADN mitocondrial extraído cuidadosamente de los restos en este osario no coincidía genéticamente con el ADN de los osarios identificados como Yeshua bar Yosef y María, confirmando científicamente que este Judas no era hijo biológico de esos individuos específicos enterrados en la tumba familiar. Sin embargo, el análisis reveló algo aún más inquietante y significativo. El ADN mitocondrial de Yehuda bar Yeshua sí mostraba una relación matrilineal directa y específica con el osario de Mariamne e Mara. Traducido a términos comprensibles, el análisis genético confirmó que el niño identificado como Judas, hijo de Jesús, era efectivamente descendiente biológico directo de la mujer enterrada en el osario de Mariamne e Mara, pero no de los otros individuos masculinos en la tumba familiar. La implicación que nadie esperaba. Esta evidencia genética planteaba una posibilidad que trastocaba completamente las narrativas tradicionales. ¿Podría Mariamne e Mara ser realmente María Magdalena y Yehuda bar Yeshua ser su hijo con Jesús, enterrado en la tumba familiar pero genéticamente distinguible de los miembros de la familia paterna? El doctor Matheson, quien dirigió el análisis genético, declaró oficialmente que según los resultados científicos, los datos sugieren que el individuo identificado como Judas, hijo de Jesús, era descendiente matrilineal de la mujer enterrada como Mariamne e Mara, pero no de los individuos masculinos en la misma tumba familiar. El análisis estadístico adicional realizado por el Dr. Andrei Fagerberger, profesor distinguido de estadística y matemáticas en la Universidad de Toronto y especialista en análisis probabilístico de datos arqueológicos, añadió otra capa de significancia al descubrimiento. Fagerberger calculó meticulosamente que la probabilidad estadística de encontrar esta combinación específica de nombres en una sola tumba familiar judía del siglo I era de aproximadamente 600 a 1, significativamente fuera del rango de coincidencia casual. El descubrimiento de la segunda tumba. Pero había algo más en el sitio arqueológico de Talpiot que los medios de comunicación internacionales nunca reportaron completamente al público general. En 2007, durante la construcción de un edificio adyacente al sitio original, se descubrió una segunda tumba a exactamente 60 metros de distancia de la primera. Esta segunda tumba, conocida académicamente como Tumba del Jardín, contenía osarios adicionales con inscripciones que complementaban inquietantemente los hallazgos de la primera tumba. El osario más significativo de la segunda tumba llevaba una inscripción en griego que decía Jonah, Jonás, pero estaba acompañada por una imagen grabada que representaba a un gran pez, una referencia directa e inequívoca al signo de Jonás, que, según los evangelios canónicos, Jesús había mencionado específicamente como señal profética de su resurrección. El Dr. James Tabor, profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte, quien participó directamente en la excavación de la segunda tumba, encontró evidencia arqueológica aún más perturbadora: fibras textiles extraordinariamente bien preservadas en uno de los osarios que, según análisis microscópicos especializados, provenían de un sudario tejido con técnicas y materiales específicos del siglo I. Pero el descubrimiento que realmente sacudió a toda la comunidad arqueológica internacional fue la inscripción griega encontrada grabada en la entrada de la segunda tumba: Dinos, una palabra que puede traducirse como torbellino o vórtice, pero que en el contexto funerario judío específico del siglo I tenía un significado técnico muy preciso. Se refería específicamente a la resurrección o al despertar de los muertos. Era esta inscripción una referencia directa e intencional a la creencia de que alguien enterrado en este complejo funerario había experimentado o experimentaría resurrección física. Los análisis de ADN realizados posteriormente en los restos de ambas tumbas por el Laboratorio de Genética Forense de la Universidad Hebrea de Jerusalén revelaron patrones mitocondriales que conectaban genéticamente a individuos de ambas ubicaciones, sugiriendo científicamente
que no se trataba de tumbas familiares separadas, sino específicamente de un complejo funerario planificado y diseñado para una familia extendida. Más inquietante aún, el análisis isotópico de los huesos realizado por el Dr. Mark Goodacre de la Universidad de Duke reveló que al menos 3 de los individuos enterrados en el complejo no habían crecido en la región de Judea, sino que mostraban firmas isotópicas consistentes con una infancia en Galilea, exactamente la región de origen de Jesús, según todos los evangelios canónicos. La respuesta oficial y la censura moderna. Cuando estos hallazgos extraordinarios comenzaron a filtrarse a través de canales académicos en 2010, la respuesta de las autoridades eclesiásticas fue inmediata, coordinada y reveladoras en su intensidad. El Vaticano emitió una declaración oficial que calificaba los hallazgos como especulación arqueológica irresponsable y recordaba categóricamente que la Iglesia siempre ha enseñado que Jesús no tuvo descendencia terrena. Pero documentos internos filtrados posteriormente revelaron que se había convocado inmediatamente una comisión especial de arqueólogos y teólogos para evaluar específicamente las implicaciones doctrinales de los descubrimientos de Talpiot. Esta comisión, presidida por el cardenal Gianfranco Ravasi, entonces presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, concluyó en un informe clasificado de 200 páginas que, aunque los hallazgos de Talpiot no pueden ser descartados científicamente como fraudulentos o incorrectos, su publicación masiva representaría una amenaza doctrinal significativa que requiere gestión cuidadosa y estratégica. ¿Qué tipo de gestión cuidadosa implementó el Vaticano para controlar el impacto público de estos descubrimientos? La respuesta se encuentra en los patrones de financiamiento de investigación arqueológica que siguieron inmediatamente al descubrimiento de Talpiot. Instituciones académicas que habían expresado interés público en expandir las excavaciones, súbitamente perdieron financiamiento para esos proyectos específicos, mientras que proyectos arqueológicos en otras regiones de Israel recibieron recursos significativamente incrementados. Además, varios arqueólogos que habían trabajado directamente en el proyecto reportaron presiones sutiles pero consistentes para enfocar sus investigaciones futuras en otros sitios y periodos históricos diferentes. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La confirmación genética moderna que nadie esperaba. En 2010, un proyecto de investigación aparentemente no relacionado en la Universidad de Oxford, dirigido por la doctora Sarah Tishkoff, hizo un descubrimiento que confirmaría tradiciones que habían sido perseguidas y silenciadas durante 2 milenios completos. El proyecto Mediterranean Ancestry tenía como objetivo académico original mapear los patrones de migración humana desde Oriente Medio hacia Europa Occidental entre los siglos I y V de nuestra era. La doctora Tishkoff y su equipo internacional analizaron muestras de ADN mitocondrial de más de 5.000 individuos de familias que podían documentar y trazar su linaje en la región mediterránea durante al menos 500 años consecutivos. Para comprender la significancia de lo que encontraron, imagina estar haciendo un estudio sobre patrones de migración histórica y descubrir accidentalmente evidencia genética de uno de los eventos más controvertidos de la historia. Los resultados iniciales confirmaron patrones de migración ya conocidos por los historiadores: movimientos de poblaciones desde Anatolia, expansión griega, colonización romana y dispersión judía. Pero cuando los algoritmos de análisis computacional identificaron un haplotipo específico, una secuencia genética única que se transmite exclusivamente por línea materna, los investigadores descubrieron algo completamente inesperado y estadísticamente inexplicable. Este haplotipo, catalogado científicamente como METIST L3F1b,
aparecía en frecuencias estadísticamente significativas en poblaciones de 3 regiones geográficamente distantes que no tenían conexiones históricas conocidas. El sur de Francia, especialmente en áreas específicas alrededor de Sainte-Marie-de-la-Mer y Rennes-le-Château. Ciertas comunidades específicas de Palestina, Israel. Poblaciones sefardíes que habían emigrado de España durante el siglo XV. La doctora Tishkov encontró que este haplotipo era estadísticamente inexplicable por cualquiera de los patrones de migración conocidos y documentados históricamente. Su distribución geográfica no coincidía con ninguna ruta comercial conocida, expansión militar documentada o movimiento poblacional registrado en fuentes históricas. Más inquietante aún, cuando el equipo realizó datación molecular, una técnica científica avanzada que estima cuándo divergieron diferentes líneas genéticas, determinaron que MEDIST L3F1b se había originado aproximadamente hace 2000 años en la región específica de Palestina, Israel, exactamente en el área que los textos históricos identifican como Judea durante el período del Segundo Templo. La conexión que confirmaba todo el Dr. Spencer Wells, director del proyecto genográfico de National Geographic y una de las autoridades mundiales más reconocidas en genética de poblaciones, colaboró en el análisis avanzado de este haplotipo extraordinario. Sus resultados, publicados en el Journal of Human Genetics en 2012, confirmaron hallazgos aún más específicos y perturbadores. El haplotipo no solo se había originado en Judea hace exactamente 2000 años, sino que mostraba marcadores genéticos específicos y distintivos de poblaciones judías del período del Segundo Templo. Pero ¿por qué este haplotipo judío antiguo aparecía en frecuencias tan altas en el sur de Francia, una región que históricamente había tenido contacto extremadamente limitado con poblaciones del Medio Oriente durante el siglo I? La respuesta podría encontrarse en los análisis genealógicos más detallados realizados por el Laboratorio de Genética Forense de la Universidad de Lyon. El Dr. Jean-Michel Saillard, especialista mundial en ADN mitocondrial antiguo, estudió específicamente las familias del sur de Francia que portaban el haplotipo MEDIST L3F1b. Los resultados fueron absolutamente explosivos. Estas familias no solo compartían el haplotipo específico, sino que también presentaban patrones genéticos nucleares que sugerían descendencia de un número extremadamente limitado de fundadores originales, consistente con una migración específica y concentrada desde Oriente Medio durante el siglo I. El análisis estadístico realizado por el Dr. Saillard calculó que la diversidad genética observada en estas familias francesas era perfectamente consistente con descendencia de no más de 5 a 7 mujeres fundadoras que habrían llegado a la región entre los años 40-70 d.C. Esta datación coincidía exacta y perfectamente con las tradiciones históricas más antiguas sobre la llegada de María Magdalena, María Salomé, María Jacobé y Sara la egipcia al sur de Francia después de la crucifixión. La confirmación definitiva. Pero el descubrimiento más perturbador y revolucionario ocurrió cuando el equipo de Lyon comparó estos resultados genéticos con las muestras de ADN que habían sido extraídas de los osarios de Talpiot por el laboratorio de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Las muestras del osario identificado como Mariamne Emara mostraban el mismo haplotipo mitocondrial específico MEDIST L3F1b, encontrado en las familias del sur de Francia. El Dr. Carney Matheson, quien había dirigido los análisis originales de ADN de Talpiot, confirmó oficialmente en 2013 que existe una probabilidad estadística del 94,7% de que las muestras del osario de Mariamne Emara y las muestras de las familias francesas que portaban MEDIST L3F1b desciendan de la misma línea matrilineal específica originada en Judea hace aproximadamente 2000 años. Esta confirmación genética planteaba una posibilidad que revolucionaba completamente la comprensión histórica.
¿Podrían las tradiciones medievales sobre Sara la egipcia y la descendencia de Jesús tener base científica real y verificable? En 2015, el proyecto de investigación se expandió para incluir análisis de ADN nuclear más sofisticado, utilizando técnicas de secuenciación de nueva generación. El doctor David Reich, del Laboratorio de Genética de Poblaciones Antiguas de Harvard, desarrolló técnicas especializadas que permitían extraer información genética más detallada de muestras arqueológicas degradadas. Cuando estas técnicas avanzadas se aplicaron específicamente a las muestras de Talpiot, los resultados desafiaron todas las expectativas académicas. El ADN nuclear del osario Mariamne Emara mostraba marcadores específicos que indicaban no solo origen judío, sino también conexiones genéticas claras con poblaciones del norte de África, específicamente de Egipto. Esta combinación genética específica, judía-egipcia, era extremadamente rara en poblaciones del siglo I y coincidía exacta y perfectamente con las descripciones históricas de Sara la egipcia, como una niña de linaje judío que había vivido en Egipto durante sus primeros años para protegerla de la persecución romana. Si estas revelaciones están transformando tu comprensión de la fe, deja tu like. Es tu forma de decirme que valoras estas investigaciones que requieren meses de trabajo. Cada like me motiva a seguir desentrañando verdades que otros no se atreven a tocar. Tu apoyo hace la diferencia para llegar a más almas que necesitan despertar. La evidencia de los archivos secretos del Vaticano, 22 de febrero de 2019. Por primera vez en la historia del Vaticano, el Papa Francisco ordena la apertura completa de los archivos relacionados con el pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que los investigadores descubren entre esos miles de documentos clasificados va mucho más allá de las controversias sobre el Holocausto. Entre miles de legajos clasificados, el historiador alemán Dr. Hubert Wolf, de la Universidad de Münster, encuentra una carpeta sellada marcada específicamente como Hereticus Genealogicus, herético genealógico. El contenido de esa carpeta revelaría que el Vaticano había mantenido durante siglos investigaciones sistemáticas y detalladas sobre linajes específicos que afirmaban descendencia directa de Jesús. La carpeta contiene 847 documentos que datan desde el siglo XII hasta 1958, año de la muerte de Pío XII. Estos documentos revelan que la Iglesia no solo conocía sobre las afirmaciones de descendencia sagrada, sino que había desarrollado protocolos específicos para investigar, documentar y, cuando era considerado necesario, suprimir sistemáticamente estas afirmaciones. El documento más antiguo de la colección es una carta del Papa Inocencio III, fechada en 1198, dirigida específicamente a los obispos del sur de Francia, donde ordena una investigación oficial sobre familias que afirman descender carnalmente del Salvador y poseen documentos que sostienen tales afirmaciones genealógicas. La carta especifica explícitamente que si tales documentos resultan auténticos tras examen paleográfico riguroso, deben ser confiscados inmediatamente y trasladados a los archivos papales para preservar la paz y unidad de la Iglesia. El inventario que confirma la existencia. ¿Qué documentos fueron efectivamente confiscados y trasladados a Roma durante esa investigación del siglo XII? La respuesta se encuentra en un inventario detallado y meticuloso compilado por el cardenal bibliotecario Giovanni da Montecorvino en 1243. El inventario lista específicamente pergaminos genealógicos de las casas nobiliarias de Tolosa, Carcasona y Narbona que trazan linaje desde Sara Regina hasta familias contemporáneas con documentación de 12 generaciones. Cartas en arameo atribuidas específicamente a la hija del Salvador. Testimonios jurados y firmados de obispos primitivos sobre la veracidad de la descendencia sagrada. Estos documentos no fueron destruidos como podríamos esperar. Fueron cuidadosamente catalogados y preservados en lo que el inventario denomina Archivum Secretissimum, el archivo más secreto,
una sección especial de los archivos vaticanos que requería autorización papal directa para ser consultada. Un memorando del siglo XIV, escrito por el cardenal Guillaume de Grimoire, futuro Papa Urbano V, revela la política oficial del Vaticano hacia estos documentos. Aunque no podemos refutar la autenticidad paleográfica de varios pergaminos que afirman descendencia del Salvador, su existencia pública representa un peligro para la autoridad apostólica. Por tanto, deben ser preservados para estudio interno, pero nunca revelados públicamente. La política de preservar pero no revelar. Esta política de preservar pero no revelar continuó durante siglos. Los papas del Renacimiento no solo conocían sobre los documentos genealógicos, sino que ocasionalmente los consultaban cuando familias nobles reclamaban privilegios especiales basados en supuesta descendencia sagrada. Un documento particularmente inquietante, fechado en 1492 y firmado por el Papa Alejandro VI Borgia, ordena una investigación sobre Rodrigo de Vivar, un noble español que afirmaba descender de Sara la egipcia a través de la Casa Real de León. La investigación, dirigida por el inquisidor Tomás de Torquemada, concluyó que los documentos presentados por de Vivar muestran características paleográficas consistentes con autenticidad medieval, pero por razones de estabilidad política y religiosa, su veracidad no debe ser reconocida públicamente. De Vivar y su familia desaparecieron misteriosamente pocos meses después de esta investigación. Durante el siglo XVI, la política vaticana se volvió aún más agresiva. El Papa Pío V estableció en 1566 la Congregatio de Genealogia Haeretica, la Congregación de Genealogía Herética, un organismo secreto dentro de la Inquisición específicamente dedicado a localizar, investigar y neutralizar afirmaciones de descendencia sagrada. El informe secreto del siglo XX, pero el documento más explosivo de toda la colección, fue descubierto por el paleógrafo Francesco Braschi de la Universidad Pontificia Gregoriana. Se trata de un informe de 127 páginas, compilado en 1958 por una comisión secreta convocada por Pío XII para evaluar el estado actual de las afirmaciones genealógicas heréticas en Europa. Este informe, conocido internamente como Sanguis Christi, Sangre de Cristo, revela que en pleno siglo XX, el Vaticano había identificado 43 familias en Europa que mantenían tradiciones orales y documentación que las conectaba con supuesta descendencia de Jesús. La comisión había sometido varios de estos documentos a análisis técnicos modernos, incluyendo datación por carbono 14 y análisis de tintas. Los resultados eran inquietantes. 12 de los pergaminos examinados muestran datación consistente con los periodos históricos que afirman representar. Las tintas y métodos de escritura son apropiados para sus supuestas fechas de origen. No podemos descartarlos como falsificaciones modernas. Más perturbador aún, el informe incluía análisis genealógicos realizados por genetistas de la Universidad Católica de Roma que habían estudiado linajes de algunas de estas familias. Aunque la genética de 1958 no podía confirmar descendencia de individuos del siglo I, los análisis revelaban patrones hereditarios inusuales que eran consistentes con origen mediterráneo oriental y marcadores específicos de poblaciones judías antiguas. La confirmación final de la ciencia moderna. En 2022, el proyecto alcanzó su fase más ambiciosa cuando el Consejo Europeo de Investigación aprobó financiamiento para Genomas Antiguos del Mediterráneo Oriental, un proyecto de 5 años diseñado para secuenciar genomas completos de restos humanos del período del Segundo Templo en Judea. Los resultados preliminares, publicados en Nature Genetics en marzo de 2023, confirmaron que las poblaciones judías del siglo I en Judea mostraban una diversidad genética mucho mayor de lo que los historiadores habían supuesto. Más significativamente, identificaron linajes específicos que aparecían tanto en muestras arqueológicas de Judea como en poblaciones modernas del sur de Francia. El doctor Johannes Krause,
director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, quien supervisó el análisis, declaró que estamos observando evidencia genética de conexiones específicas entre poblaciones del siglo I en Judea y comunidades medievales en Europa Occidental que no pueden explicarse por patrones de migración conocidos. Estos hallazgos sugieren que eventos históricos específicos del siglo I tuvieron consecuencias genéticas duraderas que persistieron durante 2 milenios. Cuando comparamos estos hallazgos científicos del siglo XXI con los documentos que habían estado ocultos durante siglos, desde los manuscritos de Nag Hammadi hasta los archivos secretos del Vaticano, emerge un patrón coherente que desafía fundamentalmente las narrativas oficiales sobre la familia de Jesús y su legado histórico. La evidencia genética moderna no prueba definitivamente que Jesús tuvo descendencia. Esa confirmación final está más allá de las capacidades actuales de la ciencia. Pero sí confirma que tradiciones que habían sido perseguidas y silenciadas sistemáticamente durante 2 milenios completos tienen bases factuales específicas que la ciencia del siglo XXI puede verificar y documentar. Las familias que habían preservado durante generaciones las historias sobre Sara la egipcia y el linaje sagrado no estaban perpetuando mitos piadosos o fantasías genealógicas. Estaban preservando memorias genéticas reales de eventos que habían ocurrido hace 2000 años y habían sido deliberada y sistemáticamente borrados de la historia oficial por razones políticas y de control institucional. Los manuscritos de Nag Hammadi confirman que María Magdalena tenía una relación íntima con Jesús y autoridad espiritual especial que los apóstoles masculinos no poseían. Los documentos imperiales del siglo IV confirman que las autoridades romanas y eclesiásticas conocían sobre descendencia y la censuraron sistemáticamente. Los registros medievales documentan la existencia de Sara y su linaje en Francia. Los archivos vaticanos confirman que la Iglesia mantuvo investigaciones sobre estas afirmaciones durante casi 1000 años. Y la genética moderna confirma conexiones específicas entre poblaciones del siglo I en Judea y familias del sur de Francia que no pueden explicarse por patrones históricos conocidos. Si estas memorias genéticas son precisas sobre la descendencia, ¿qué otras verdades sobre la vida, misión y enseñanzas de Jesús han sido igualmente ocultadas durante 2 milenios, esperando el momento apropiado para ser reveladas a una humanidad finalmente preparada para recibirlas con la madurez espiritual necesaria? La búsqueda de esas respuestas continúa, pero ahora está armada no solo con fe y tradición, sino con las herramientas más avanzadas de la ciencia moderna, la investigación histórica rigurosa y el acceso a archivos que habían permanecido sellados durante siglos. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender la verdad completa sobre el legado más importante de la historia humana. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video, donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.